Me llamo Emilia. A veces me cuesta recordar quién era antes de todo lo que pasó, antes de que la mentira entrara en mi vida como un veneno lento que no sentí hasta que fue demasiado tarde. Me casé joven, llena de ilusiones, con un hombre llamado Tomás. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una voz que lograba calmar todos mis miedos. Durante muchos años creí que mi vida era una historia de amor verdadera. Nos apoyábamos en los momentos difíciles, o al menos eso era lo que yo quería ver. Cuando Tomás tuvo el accidente, mi mundo se vino abajo. Un derrumbe lento y silencioso. Me llamaron una tarde para decirme que había sufrido una caída en el trabajo, que sus piernas no volverían a moverse igual. Recuerdo que corrí al hospital, con el corazón desbordado de miedo, y cuando lo vi allí, pálido y con los ojos apagados, sentí que mi vida había cambiado para siempre. Desde ese momento, mi papel cambió. Pasé a ser su cuidadora, su compañera, su apoyo incondicional. Nadie me obligó. Lo hice porque lo amaba. Dejé mis proyectos, dejé los viajes, dejé los sueños de un futuro brillante para sostenerlo a él. Cada día me levantaba temprano, preparaba su desayuno, acomodaba la casa, atendía las necesidades de su cuerpo enfermo. No había lamentos, no había quejas. Solo un profundo amor que creía inquebrantable. Durante 10 años viví entregada a su bienestar. Tomás decía que no podía trabajar, que el dolor lo vencía, que su movilidad estaba cada vez más limitada. Yo le creí. Nunca dudé. Cuando el dinero empezó a escasear, vendí joyas familiares, hice turnos extras, busqué trabajos temporales. No me importaba. Él era mi familia, era mi vida. Mi amiga más cercana era Carolina. Nos conocíamos desde la infancia. Habíamos crecido juntas, compartido secretos, llorado y reído en las mismas veredas del barrio donde nos criamos. Carolina fue un apoyo enorme en esos primeros años difíciles. Siempre estaba dispuesta a ayudarme con las compras, a quedarse unas horas cuidando de Tomás mientras yo iba al médico o trabajaba. Yo la quería como a una hermana. Era parte de mi mundo, una presencia que me daba consuelo. Nunca imaginé que ella sería quien sostendría el puñal que se clavaría en mi espalda con tanta fuerza que me arrancaría hasta la última ilusión. Durante todos esos años, Tomás me pedía dinero con frecuencia. A veces eran pequeñas cantidades, otras veces sumas más grandes para medicamentos, para supuestos tratamientos de rehabilitación, para arreglos de la casa. Yo le daba todo lo que pedía, sin cuestionarlo. No quería que sufriera más de lo que ya sufría. Confiaba en él más que en nadie. Si me decía que necesitaba algo, se lo daba. A veces me parecía extraño que no asistiera a consultas médicas o que rechazara las visitas de especialistas, pero nunca pensé mal. Atribuía su reticencia a la vergüenza de su condición, a la tristeza de sentirse dependiente. Todo siguió así, monótono y pesado, como un invierno interminable, hasta que un día, casi por accidente, descubrí una verdad que me arrancó de cuajo del mundo en el que había vivido. Recuerdo esa mañana gris, la humedad pegada en las paredes. Salí a hacer unos trámites y olvidé mi cartera. Volví a casa sin hacer ruido y entonces los vi. La escena era tan brutal, tan inesperada, que me quedé paralizada. Tomás estaba de pie. Caminaba con total normalidad. No solo caminaba, reía mientras abrazaba a Carolina, mi mejor amiga, en una actitud demasiado íntima para ser inocente. No pude moverme. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Todo giraba a mi alrededor, pero no emití un sonido. No los enfrenté. No grité. No hice una escena. Me retiré en silencio, con el corazón palpitando con tanta fuerza que sentía que iba a romperme el pecho. Esa noche no dormí. Me encerré en mi habitación y lloré hasta vaciarme. Era como si hubiera muerto, como si la mujer que fui alguna vez quedara enterrada bajo los escombros de una vida construida sobre mentiras. Pasaron días hasta que pude ordenar mis pensamientos. Revisé cuentas, facturas, documentos. Atando cabos sueltos, descubrí que Tomás no solo no era inválido, sino que durante esos 10 años había tenido una vida paralela con Carolina. Tenían 2 hijos juntos. 2 niños pequeños, fruto de su traición. Yo, que tanto había deseado ser madre y que nunca pude tener hijos,
me había volcado en cuidar a un hombre que en realidad había formado otra familia a mis espaldas. Carolina, la misma que me consolaba, la que me abrazaba cuando lloraba, había sido su amante todo ese tiempo. No, solo eso. Cuando la confronté, no mostró arrepentimiento. Me dijo que la culpa era mía. Que Tomás necesitaba ser padre, que yo no podía darle hijos, que era natural que buscara a otra. Su falta de compasión me golpeó más duro que cualquier traición. No solo me robaron a mi marido. Me robaron los años, la dignidad, la confianza. Después de esa revelación, no volví a hablar con ninguno de los dos. No lloré más. Algo dentro de mí se apagó, como si me hubiera vuelto de piedra. Lo primero que hice fue cortar el flujo de dinero. No habría más sacrificios. No habría más humillaciones. Contraté a un abogado. Inicié el divorcio. No iba a permitir que todo quedara así. Exigí en el juicio la devolución de cada centavo que le había entregado en esos 10 años. Documenté todo. Facturas, transferencias, recibos. No importaba cuánto costara el proceso, no iba a rendirme. El juicio fue largo y doloroso. Ver a Tomás sentarse frente a mí en la sala, simulando aún cierta fragilidad, me repugnaba. Su abogado intentó pintarlo como una víctima, pero yo había reunido suficientes pruebas. Médicos, testigos, incluso vídeos donde se lo veía caminando. Cada mentira que intentaron levantar se desplomaba como un castillo de naipes. La sentencia fue clara: Tomás debía devolverme el dinero, debía resarcirme por el engaño y el daño moral. Nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando el juez dictó la resolución. Ni la frialdad con la que Carolina lo abrazó, como si no acabaran de perderlo todo. Después del divorcio, me sentí vacía. Durante meses vagaba por la casa como un fantasma. Mis noches eran largas, interminables, plagadas de recuerdos que me mordían el alma. No podía confiar en nadie. Los hombres me parecían lobos disfrazados, todos capaces de las peores traiciones. No quise más relaciones, no quise más promesas. Pero dentro de esa oscuridad, surgió una chispa. Siempre quise ser madre. No podía seguir viviendo solo en función del dolor. Empecé los trámites de adopción. Fue un proceso largo, lleno de papeleo, entrevistas, evaluaciones. Pero no me importaba. Era mi nueva meta. Mi nueva forma de reconstruirme. Cuando finalmente me llamaron para decirme que había un bebé esperándome, sentí que el corazón volvía a latirme con fuerza. Era una niña. Pequeña, frágil, con los ojos enormes llenos de vida. La llamé Abril, porque llegó a mi vida como una primavera después de un invierno que parecía eterno. Los primeros días con Abril en casa fueron extraños. Me sentía torpe, insegura, como si mi presencia pudiera romper algo tan frágil. Me pasaba las noches sentada junto a su cuna, escuchando su respiración tranquila, sintiendo un nudo en la garganta que no terminaba de aflojar. No era miedo. Era una mezcla de amor tan inmenso y terror de no estar a la altura, de fallarle, de no poder protegerla de un mundo que ya había demostrado ser cruel conmigo. Pero cada vez que sus manitos pequeñas se cerraban alrededor de uno de mis dedos, sentía que algo dentro de mí se reconstruía. No todo estaba perdido. Yo aún podía ser para alguien un hogar. Abril creció entre mis brazos. Su risa fue el sonido que me devolvió el alma. Cada uno de sus logros, cada palabra nueva, cada paso inseguro por el pasillo de casa era una victoria silenciosa contra todo el dolor que había vivido. No había un solo día en que no me levantara agradeciendo tenerla. No había un solo momento en que lamentara haber dejado todo atrás. Si el precio para llegar hasta ella había sido el abandono y la traición, entonces había valido la pena. Me esforzaba por darle todo lo que podía. No éramos ricas, pero a Abril nunca le faltó amor, nunca le faltó una comida caliente ni un abrazo antes de dormir. Decoré su habitación con estrellas que brillaban en la oscuridad. Le contaba historias inventadas cada noche, mundos de dragones y niñas valientes que no necesitaban príncipes para ser felices. Aprendí a hacer trenzas, a coser disfraces para las fiestas de la escuela, a construir castillos de almohadas que eran fortalezas invencibles.
Cada sonrisa suya era una herida que cerraba en mí. Mientras tanto, Tomás y Carolina quedaron atrás como un mal recuerdo. No supe más de ellos, y no quise saber. Alguien me comentó alguna vez que su relación no había durado. Que Tomás volvió a engañar a Carolina como había hecho conmigo. Me dio igual. Para entonces, ellos ya no eran parte de mi historia. No ocupaban espacio en mi corazón, no merecían un segundo de mi pensamiento. Yo ya estaba en otro camino, uno donde la traición no tenía cabida. Los años pasaron rápido. Abril se convirtió en una niña curiosa, brillante, llena de energía. Le encantaba pintar. Sus dibujos llenaban las paredes de casa con colores imposibles, con mundos soñados donde todo era posible. Yo la alentaba en todo. Quería que supiera que su voz era importante, que sus sueños valían. Que nunca permitiera que nadie la hiciera sentir pequeña o insuficiente, como me había pasado a mí. A veces, cuando la veía dormir abrazada a su osito gastado, me invadía una tristeza sorda. Sabía que nunca podría volver a confiar en un hombre como lo hice una vez. Mi corazón se había cerrado de una forma que no podía deshacer. Algunos amigos me animaban a salir, a conocer gente, a rehacer mi vida sentimental. Le sonreía con cortesía, pero en el fondo sabía que eso no era para mí. No quería arriesgarme a que alguien entrara en la vida de Abril para luego lastimarla. Prefería mi soledad consciente a una compañía que pudiera convertirse en otra fuente de dolor. Así, mi mundo se redujo a ella y a mí. Y no necesitábamos a nadie más. Nos bastábamos. Salíamos juntas al parque, hacíamos picnics improvisados, nos reíamos hasta quedarnos sin aliento viendo películas viejas en el sofá. Cada pequeño momento con ella era un bálsamo. Cada pequeño gesto era un recordatorio de que el amor verdadero existía. No en promesas vacías ni en palabras bonitas, sino en los actos sencillos del día a día. Recuerdo que una vez, cuando Abril tenía 6 años, trajo del colegio una tarjeta de cartulina que decía: «Eres la mejor mamá del mundo». No había fecha especial. No era el Día de la Madre. Simplemente lo había hecho porque sí. Me abrazó con sus bracitos delgados y me dijo que me amaba más que a las estrellas. Lloré esa noche, no de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que sentí que el pecho no me alcanzaba para contenerla. Con el tiempo, aprendí a no mirar atrás. El pasado era una sombra, una cicatriz. Estaba allí, pero ya no me definía. Lo que me definía ahora era ser madre de Abril, ser su refugio, su raíz. No necesitaba más. No quería más. Había encontrado en ella toda la felicidad que un día creí perdida para siempre. Nunca le hablé de Tomás. No tenía sentido traer a su vida la oscuridad de mi historia. Para Abril, yo era su única familia. Y eso era suficiente. En las noches en que me visitaban viejos fantasmas, me aferraba a la imagen de ella durmiendo, tan serena, tan llena de posibilidades. Y me prometía a mí misma que haría todo lo posible para proteger su inocencia, para que nunca tuviera que aprender de la peor manera que a veces el amor puede ser una trampa. El dinero que recuperé en el juicio me permitió comprar un pequeño departamento en un barrio tranquilo, lejos de los lugares donde había vivido con Tomás. Un lugar luminoso, con ventanas grandes y una cocina acogedora donde pasábamos horas horneando galletas y decorando pasteles que rara vez salían perfectos, pero siempre sabían ahogar. Llené el departamento de plantas, de libros, de vida. Era nuestro mundo. Nuestro refugio contra todo lo que había afuera. Y aunque había días en que la soledad pesaba, en que el cansancio me vencía, jamás dudé de la decisión que había tomado. No necesitaba una pareja para completar mi vida. No necesitaba a nadie que me validara. Lo había entendido tarde, pero lo había entendido al fin. La verdadera felicidad no venía de los otros. Venía de saber que había sido capaz de levantarme después de la caída más brutal. De haber encontrado la fuerza para crear algo hermoso de entre los escombros. Abril fue creciendo, y con ella crecía también mi fuerza. Cada vez que me sonreía, cada vez que corría a abrazarme después de un día en la escuela, sentía que todo el dolor, toda la traición, toda la pérdida, habían valido la pena si me habían llevado hasta ella. No cambiaba nada de lo que había vivido, porque sin todo ese dolor, quizás nunca la habría tenido en mis brazos.
Así fue como reconstruí mi vida. No perfecta. No sin cicatrices. Pero real, auténtica, vivida plenamente. No me convertí en una mujer amarga, como tantos esperaban. No dejé que el rencor me consumiera. Mi venganza fue simple: ser feliz. Ser libre. Ser completa por mí misma. Había aprendido que confiar ciegamente en alguien podía destruirte, pero también había aprendido que la confianza más importante era la que debía tener en mí misma. Y esa, después de todo, era la que realmente importaba. El tiempo parecía deslizarse entre mis manos como arena. Abril dejó de ser una niña de trenzas desordenadas y rodillas raspadas para convertirse en una adolescente callada y observadora, con esa mezcla de dulzura y rebeldía que tienen los que todavía no saben del todo quiénes son, pero intuyen que pueden serlo todo. Yo la miraba crecer con una mezcla de orgullo y temor, sabiendo que tarde o temprano tendría que soltarla un poco, darle espacio para que aprendiera a vivir su propia vida, para que cometiera errores, para que descubriera el mundo por sí misma. Durante esos años de cambios y de silencios incómodos, mi papel fue más de acompañarla a distancia que de conducirla de la mano. No insistía cuando cerraba la puerta de su habitación, no preguntaba demasiado cuando llegaba tarde, no juzgaba cuando se equivocaba. Me esforzaba en ser un faro, no una cadena. Sabía que en algún momento ella tendría que enfrentarse a las decepciones que yo conocía tan bien, pero quería que llegara allí con la fuerza suficiente para levantarse sola si caía. Nuestra relación fue siempre fuerte, aunque a veces estuviera tejida de silencios más que de palabras. A diferencia de otras madres que llenaban las redes sociales de fotos y anécdotas de sus hijos, yo guardaba cada pequeño momento como un tesoro privado. No necesitaba mostrárselo al mundo. Me bastaba con vivirlo, con atesorarlo en la memoria. En paralelo, mi vida siguió su curso simple y ordenado. Nunca busqué una nueva pareja. De vez en cuando algún conocido, algún vecino bien intencionado, me sugería presentarme a alguien. Sonreía, agradecía, pero no daba lugar. Aprendí a reconocer la paz de mi propia compañía. Aprendí a valorar las mañanas tranquilas, el sonido del café hirviendo en la cocina, el placer de leer un libro en silencio mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Hubo momentos de nostalgia, por supuesto. Momentos en que el cuerpo anhelaba un abrazo, una conversación compartida al final del día. Pero no eran lo suficientemente fuertes como para hacerme olvidar lo que había vivido. No podía confiar plenamente en nadie más. No porque creyera que todas las personas fueran malas, sino porque mi herida seguía allí, aunque ya no sangrara. Era una cicatriz que me recordaba que la confianza era un lujo que no podía permitirme entregar fácilmente. Abril, a medida que crecía, parecía entenderlo de manera instintiva. Nunca me preguntó por qué no tenía una pareja. Nunca me presionó para que buscara a alguien. Nos bastábamos la una a la otra. Ella con su mundo de sueños aún por construir, y yo con mi mundo reconstruido a partir de las ruinas. Cuando cumplió 17 años, Abril me pidió permiso para viajar con sus compañeros de clase a un campamento de verano. Mi primer impulso fue negarme. El miedo, ese viejo enemigo, se apoderó de mí con violencia. Pero me obligué a respirar hondo, a recordar que no podía criarla encerrándola en una jaula de protección. Le dije que sí. La vi hacer su maleta con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Le compré una linterna nueva, le preparé bocadillos caseros, le escondí una nota en uno de sus bolsillos que decía simplemente te amo, pase lo que pase. Los días que estuvo fuera fueron largos, vacíos. Me encontraba mirando su habitación vacía como quien mira una herida abierta. No era dependencia. Era amor puro, amor de madre, ese tipo de amor que duele porque sabes que no puedes retenerlo, que tu tarea es justamente prepararlo para volar lejos de ti. Cuando volvió, más bronceada y con un brillo nuevo en los ojos, supe que un ciclo se había cerrado. Ya no era más una niña. Era una joven con hambre de mundo. Y aunque una parte de mí lloraba por la infancia que se terminaba, otra parte se sentía orgullosa de haberle dado raíces firmes para que ahora pudiera desplegar alas. La vida siguió. Abril terminó el colegio con buenas notas. Decidió estudiar Bellas Artes. No era la carrera más segura en términos de dinero, pero yo nunca puse trabas. La alenté a seguir su pasión, a ser fiel a su voz interior.
Sabía demasiado bien lo que costaba traicionarse a uno mismo. Se mudó a una residencia universitaria en otra ciudad. El primer día que la ayudé a instalarse en aquella pequeña habitación blanca, con muebles impersonales y una ventana que daba a un patio interior, sentí que el corazón se me partía en dos. Pero sonreí. No dejé que me viera llorar. No era un adiós. Era el siguiente paso en su camino. Los días siguientes fueron extraños. Me costaba encontrar sentido a una casa silenciosa. A veces ponía 2 platos en la mesa por costumbre. A veces escuchaba su risa en los rincones. Pero no caí en la tristeza. Me obligué a construir una rutina nueva, a encontrar alegría en los pequeños detalles. Me inscribí en un taller de jardinería. Empecé a caminar más, a conocer el parque que siempre había estado cerca de casa pero que nunca había explorado realmente. La relación con Abril se mantuvo fuerte. Nos llamábamos seguido. Venía a visitarme los fines de semana largos. Cada vez que cruzaba la puerta con su mochila a cuestas y me abrazaba con fuerza, sentía que todo valía la pena. Había logrado lo que muchos no, criar a una persona libre, fuerte, consciente de sí misma. Mientras tanto, del pasado no quedaba más que un eco lejano. Tomás y Carolina ya no existían para mí. No sé qué fue de sus vidas. No me interesa. A veces, cuando me cruzaba con alguien del barrio viejo que quería actualizarme sobre ellos, cambiaba de tema educadamente. Mi vida ya no incluía ese capítulo. Había sido doloroso, sí, pero también necesario. Sin esa traición, no habría encontrado la fuerza para ser quien soy hoy. Sin ese derrumbe, no habría conocido el amor más puro y verdadero de mi vida, el amor a mi hija. La confianza en los hombres seguía siendo algo que no podía recuperar. Nunca salí en citas. Nunca dejé que nadie entrara a ese espacio íntimo que ahora era solo mío y de Abril. No por odio, no por rencor, sino por una decisión consciente de no volver a poner mi felicidad en manos ajenas. Así fue como, poco a poco, tejí una vida tranquila. No perfecta. No siempre feliz. Pero auténtica. Una vida donde cada sonrisa de Abril, cada logro suyo, cada simple tarde compartida en silencio, era suficiente para llenarme el alma. Y en las noches en que la soledad se hacía más intensa, en que el silencio pesaba más de lo habitual, miraba las estrellas desde la ventana de mi cuarto y pensaba que, de alguna manera, había logrado construir un hogar indestructible. No el hogar que soñé de joven, pero sí el hogar que mi alma necesitaba para sanar. Abril terminó la carrera con honores. Recuerdo el día de su graduación como uno de los más intensos de mi vida. Viajé hasta su universidad con el corazón en un puño. Llevaba en mi bolso una caja con pequeños regalos envueltos, recuerdos simbólicos de nuestra vida juntas, una fotografía nuestra cuando ella tenía 5 años, una nota que había escrito para mí en 2º grado, y un pequeño colgante en forma de hoja que representaba lo que habíamos sido, raíz y rama. Me senté entre la multitud de padres y madres con la emoción trepándome por la garganta, y cuando la vi subir al escenario con su diploma en mano, supe que todo había valido la pena. El sacrificio, el miedo, las decisiones difíciles, todo se justificaba en ese instante de plenitud. Después de la ceremonia, fuimos a cenar. Ella hablaba con entusiasmo de sus planes, de su deseo de hacer una maestría en ilustración, de su sueño de viajar a Europa, de exponer en galerías pequeñas, de vivir de su arte. Yo solo la escuchaba, dejando que su energía iluminara ese restaurante modesto donde compartimos una pizza y 2 copas de vino. Abril tenía luz. La había tenido siempre, desde que la tomé en brazos siendo apenas un bebé. Pero ahora brillaba con fuerza propia. Decidió no volver a vivir conmigo, aunque venía a verme cada vez que podía. Encontró un pequeño estudio compartido con otras 2 chicas en el centro de la ciudad. Me mostró fotos del lugar, paredes con manchas de humedad, muebles desgastados, una cocina mínima. Pero estaba feliz. Era su lugar, su rincón de independencia. Yo no podía pedir más. A veces, al verla tan joven, tan llena de esperanza, temía que el mundo la lastimara como me lastimó a mí. Pero no le decía nada. Solo la abrazaba un poco más fuerte cada vez que nos veíamos. El amor también es saber callar. Saber confiar en que, aunque el camino sea duro,
ella sabrá levantarse. Porque la crié para eso. No para evitarle el dolor, sino para enseñarle que se puede seguir adelante. Mientras ella construía su vida, yo seguía con la mía. Con mis plantas, mis libros, mi silencio bien elegido. El departamento se había vuelto un espacio de calma. Me gustaba estar allí. Me gustaba la rutina sencilla, preparar el desayuno, leer el periódico en papel, escuchar música suave por las tardes, coser pequeñas mantas que luego regalaba a hogares de acogida. No necesitaba más. Había encontrado una paz que, durante años, creí inalcanzable. Un día de otoño, mientras organizaba algunos papeles antiguos, encontré una caja al fondo de un armario. Era una de esas cajas que uno guarda sin pensar, donde se acumulan trozos de vida que ya no se usan pero tampoco se tiran. La abrí por instinto, sin saber qué buscaba. Y allí, entre cartas amarillas, recibos viejos y fotografías descoloridas, apareció una carta que Tomás me había escrito poco después de nuestra boda. Era una carta de amor, de promesas, de ilusiones. Una carta donde hablaba de crecer juntos, de envejecer tomados de la mano, de tener una casa llena de hijos. La leí en silencio. No sentí rabia. No sentí tristeza. Solo una especie de extraña compasión por esa mujer que yo fui, por esa Emilia ilusionada que aún no sabía que todo eso era una ilusión. Me permití guardar la carta de nuevo, no como una reliquia del amor perdido, sino como una prueba de que había sobrevivido a la mentira, de que seguía viva, de pie, más fuerte que nunca. Aquel año me ofrecieron un puesto como coordinadora en el centro comunitario donde ayudaba como voluntaria. Era un trabajo modesto, pero me llenaba. Organizaba talleres de lectura, de tejido, de escritura para mujeres mayores. Allí, entre historias compartidas, entendí que mi dolor no había sido único. Muchas habían pasado por traiciones, por pérdidas, por infiernos similares. Nos convertimos en una especie de tribu silenciosa, tejida por los hilos invisibles de la resiliencia. Aprendí a escuchar sin juzgar, a compartir sin imponer. Me hice amiga de una mujer llamada Teresa, viuda desde hacía años, con una hija que vivía en otro país. Nos entendimos sin hablar demasiado. A veces caminábamos juntas por la costanera, en silencio, simplemente compartiendo la misma sombra. Ella tampoco volvió a confiar en los hombres. Nos reíamos a veces de eso. De cómo la vida te lleva a crear una fortaleza donde ya no caben ciertas ilusiones. A través de ese trabajo, sentí que empezaba a devolver al mundo algo de lo que había aprendido con tanto dolor. Si podía ayudar a otra mujer a levantarse, a entender que aún después del engaño, del abandono, del desamor, la vida sigue, entonces mi historia tenía un sentido más amplio. Abril también lo notaba. A veces me decía que admiraba la forma en que había salido adelante. Yo solo le respondía que el amor a ella fue lo que me salvó. Que sin su presencia en mi vida, quizás no habría encontrado el camino. No necesitaba decirle más. Ella lo entendía. Lo veía en mis gestos, en la manera en que la miraba, en cómo celebraba cada uno de sus pasos. Cuando cumplió 23 años, me regaló un dibujo. Era una mujer de espaldas, con el pelo recogido y una flor en la mano. El fondo era oscuro, pero de la flor nacía una luz suave que iluminaba el camino frente a ella. En el reverso había escrito: «Gracias por enseñarme que de la oscuridad también se nace». Lloré al leerlo. No por tristeza, sino porque supe que mi amor había dejado huella. Que mi vida no había sido solo dolor. Que había sembrado algo bueno. Y así seguí. Viviendo con calma. Amando con profundidad. Cuidando el recuerdo de lo vivido sin dejar que me gobernara. No hubo otros amores. No los necesité. Porque mi vida ya estaba llena. Porque aprendí, al final, que la verdad más poderosa no es la que se grita, ni la que se impone, sino la que se vive en silencio, cada día, con dignidad. Y esa verdad era mía. Abril consiguió su primer trabajo como diseñadora en una pequeña editorial independiente. Me lo contó una tarde mientras tomábamos café en el balcón de casa. Traía esa mezcla de emoción e inseguridad que tienen todos los comienzos. Su contrato era por pocos meses, no pagaban mucho, pero estaba feliz.
Le brillaban los ojos mientras me hablaba de portadas de libros, de ilustraciones que haría, de proyectos que por fin dejaban de ser bocetos en una libreta para transformarse en algo real. Yo la escuchaba con una sonrisa tranquila, como quien ve florecer algo que plantó con mucho cuidado. La vida con ella seguía en ese equilibrio delicado que teníamos desde que se había ido de casa. No hablábamos todos los días, pero cuando lo hacíamos, el tiempo se detenía. Había una complicidad entre nosotras que no necesitaba grandes gestos ni demostraciones exageradas. Nos conocíamos en los silencios, en la forma en que una sabía lo que la otra no decía. Yo le preguntaba poco. No por desinterés, sino porque sabía que vendría a mí cuando realmente lo necesitara. Y ella, fiel a su modo pausado, me hablaba cuando estaba lista. Un día de invierno, me llamó y me dijo que quería venir a pasar el fin de semana. Preparé su cuarto como siempre lo hacía, con las sábanas recién lavadas y su manta favorita doblada sobre la cama. Cociné su plato preferido, como si los rituales pudieran protegernos del paso del tiempo. Llegó entrada la noche, con los ojos rojos pero la voz firme. Se sentó frente a mí en la cocina y me dijo que estaba saliendo con alguien. No lo dijo con alegría, como otras veces en las que había tenido relaciones breves. Lo dijo con la seriedad de quien necesita ser escuchada de verdad. Me habló de él. Su nombre era Julián. Trabajaban en el mismo edificio, aunque en diferentes áreas. Era mayor que ella por casi 10 años. Al principio todo había sido simple. Charlas casuales, cafés compartidos, mensajes al final del día. Pero luego se habían vuelto más cercanos, y de a poco, esa cercanía se transformó en vínculo. Abril no me dio demasiados detalles, pero entendí que algo no estaba bien. Lo noté en su manera de bajar la vista, en cómo acariciaba su taza con los dedos como buscando sostén. Me dijo que él a veces desaparecía por días. Que tenía hijos de una relación anterior y que eso complicaba todo. Que cuando estaban juntos era cálido y atento, pero cuando ella empezaba a hacer preguntas, se volvía distante. Me dijo que no sabía si confiar. Yo la miré, y sin darle consejos, sin dictar sentencias, le conté algo de mí que nunca antes le había dicho. Le hablé de lo que fue amar a alguien que mentía. De cómo la duda empieza como un susurro y termina convirtiéndose en grito. No la quise asustar, ni mucho menos imponerle miedo. Solo le dije que el amor no debía doler así. Que las ausencias sin explicación no son libertad, son desinterés. Que cuando uno ama de verdad, se queda. No dijimos más. Esa noche dormimos en silencio. Ella en su cuarto, yo en el mío, cada una con sus pensamientos. A la mañana siguiente, la vi preparar su bolso sin apuro. Se despidió con un abrazo largo, de esos que dicen más que las palabras. No volvió a mencionarlo en las semanas siguientes. Yo tampoco pregunté. Pero supe que estaba tomando decisiones. Y supe que, cualquiera fuera el camino que eligiera, lo haría con la fuerza que la vida le había dado. Pasaron algunos meses. Abril seguía trabajando, aunque el contrato en la editorial había terminado. Estaba haciendo algunos proyectos por encargo. Diseños para revistas, ilustraciones para portales educativos. Yo seguía en el centro comunitario, con mis talleres, con las mujeres que cada semana compartían sus pedazos de historia como quien extiende un mantel viejo pero limpio, dispuesto a ser llenado de vida otra vez. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, sonó el teléfono. Era Abril. Su voz temblaba. Me pidió que fuera a su departamento. No me dio detalles. Solo me pidió que no tardara. Fui sin pensar, con el corazón latiendo fuerte. La encontré sentada en el suelo, junto a su cama, con los ojos hinchados y una caja de cartón a su lado. Había terminado con Julián. No me contó todo de una vez, pero con los días entendí que él no solo la había mentido, sino que había jugado con su esperanza de una vida compartida. Le había prometido que se separarían pronto, que sus hijos lo entenderían, que solo necesitaba tiempo. Abril esperó. Aguardó con paciencia, con amor, con confianza. Pero la verdad llegó de golpe. Una de sus compañeras del trabajo la llamó una tarde. La esposa de Julián se había presentado en la oficina.
Gritó su nombre. Le mostró mensajes, fotos, correos. Fue un escándalo. Y él, en vez de defenderla, se escondió. La dejó sola. Como hacen los cobardes. Esa noche Abril lloró en mis brazos. No como una adolescente rota, sino como una mujer que descubre que el amor puede ser tan cruel como la mentira. Yo no dije nada. Solo estuve. Acaricié su cabello como cuando era niña, le calenté leche, la arropé con la manta vieja de su cuarto. Sentí una furia antigua dentro de mí, una furia que conocía bien. Pero no la dejé salir. No tenía sentido. Lo que Abril necesitaba no era mi enojo, sino mi ternura. Lo que necesitaba era recordar que seguía siendo valiosa, incluso si alguien no supo verla. En los días siguientes se quedó conmigo. Salíamos a caminar, hablábamos poco. Ella dormía mucho, como quien necesita olvidar por un rato el mundo. De a poco fue volviendo a sí misma. Empezó a dibujar otra vez. Sus trazos eran más oscuros al principio, más duros, como si la rabia necesitara salir por el lápiz. Pero luego empezaron a aparecer otras formas, otros colores. Una mañana me mostró un cuaderno lleno de rostros femeninos. Eran fuertes, con ojos que miraban de frente. Dijo que quería hacer una serie sobre mujeres que se reconstruyen. Le dije que era lo más valiente que había escuchado en mucho tiempo. Pasaron los meses. Abril volvió a su departamento. Empezó a exponer en espacios pequeños. Sus ilustraciones empezaron a circular en redes, en blogs, en ferias. La gente se acercaba a preguntarle por los rostros, por las historias. Y ella, sin contar la suya, hablaba de la fuerza que surge después de caer. Yo la miraba desde lejos, con la emoción contenida. Sabía que el dolor aún la habitaba. Pero también sabía que estaba aprendiendo lo que yo había aprendido años atrás, que la verdad duele, pero también libera. Que la herida enseña. Que lo que te rompe, también puede transformarte. Y así seguimos. Ella creciendo. Yo acompañando. Cada una con su camino, pero con los corazones siempre unidos por el amor que nos salvó. El tiempo había empezado a dejar marcas más visibles en mí. Las rodillas ya no respondían como antes. Los días de frío me dolían los huesos, y algunas mañanas me costaba levantarme de la cama. No me quejaba. Había vivido lo suficiente como para entender que el cuerpo también habla, y lo que decía ahora era que había llegado una nueva etapa. No lo sentía como una tragedia. Había hecho las paces con la idea de envejecer. No tenía miedo. Lo que me asustaba no era la muerte, sino la posibilidad de perder la lucidez, de no poder seguir siendo yo misma. Abril se dio cuenta antes que yo. Un día, mientras me ayudaba a cargar unas bolsas del supermercado, me miró con esa mezcla de ternura y preocupación que reconocí al instante. Me preguntó si estaba yendo al médico con regularidad, si tomaba mis medicamentos, si me alimentaba bien. Me reí. Le dije que no era una anciana aún. Pero sus ojos no se apartaron. Me abrazó. Me dijo que no quería perderme. Le respondí que no tenía intención de irme a ningún lado. No todavía. Ella estaba en un buen momento. Sus ilustraciones empezaban a ganar reconocimiento. Una galería pequeña le ofreció una exposición individual. Fui con ella el día de la inauguración. El lugar estaba lleno. Había personas observando en silencio sus obras, otras tomando vino, otras ampliamente conversando. Me quedé cerca del fondo, observando cómo se desenvolvía entre la gente, cómo hablaba con seguridad, cómo respondía preguntas con calma. La vi y sentí una especie de desdoblamiento, como si la niña que crié se hubiera convertido en alguien más grande de lo que yo alguna vez imaginé. No era solo mi hija. Era una mujer hecha a sí misma. Me acerqué a una de las paredes donde colgaban sus ilustraciones. Había una que me detuvo. Era una figura femenina, sentada en una silla, rodeada de objetos rotos, pero con una expresión serena. En la esquina inferior del dibujo, apenas visible, estaba escrito: todo lo que se rompe, enseña. Me tembló el pecho.
No dije nada. Solo me quedé allí, sintiendo que, sin saberlo, ella había contado mi historia. Después de la muestra, volvimos caminando a su casa. Era una noche cálida. Las luces de la ciudad parecían más suaves que de costumbre. Hablamos poco, pero el silencio entre nosotras no era incómodo. Era ese tipo de silencio que solo puede existir entre quienes se conocen profundamente. Dormí en su sofá esa noche. A la mañana siguiente, preparó café y tostadas. Me miró desde la cocina y dijo que estaba pensando en mudarse a un espacio más grande, donde pudiera tener un pequeño estudio propio. Le dije que era una excelente idea. Me preguntó si me gustaría vivir con ella. Lo dijo de forma simple, sin presión. Solo una propuesta. Me conmovió. Le respondí que no era momento aún. Que yo seguía bien en mi casa. Que necesitaba mi espacio. Que la vida juntas era hermosa, pero también necesitábamos seguir siendo dos personas independientes. Asintió. Me entendió sin ofenderse. Eso también era amor. En los meses siguientes, fui notando con más claridad las señales del paso del tiempo. La vista me fallaba en las noches. Las caminatas eran más cortas. A veces olvidaba cosas. No graves, pero suficientes como para preocuparme. Empecé a anotar todo en una libreta. Citas, fechas, tareas. Me obligué a mantener la mente ocupada. Leía más que nunca. Escribía pequeños textos, recuerdos, ideas sueltas. Tenía una caja donde guardaba todo eso, no por miedo a olvidarlo, sino por el deseo de dejar un rastro. Una tarde, mientras ordenaba la cocina, sentí un mareo fuerte. Me apoyé en la mesa y esperé. Pasó. Pero supe que no podía seguir ignorando ciertas cosas. Fui al médico. Me hicieron estudios. Nada grave, pero los análisis mostraban que debía cuidarme más. Presión, azúcar, colesterol. Palabras que antes solo eran parte de conversaciones ajenas, ahora estaban en mi expediente. Me senté en una cafetería después de la consulta y respiré hondo. No lloré. No me asusté. Solo pensé en cómo vivir bien lo que quedaba. En cómo seguir estando, pero también en cómo prepararme para cuando ya no estuviera. Abril me acompañó a una de las consultas. Tomó mi mano mientras el médico explicaba algunas recomendaciones. En la sala de espera, me abrazó y dijo que tenía miedo. Le dije que era normal. Que yo también lo tenía. Pero que el miedo no nos debía detener. Que cada día era una oportunidad de seguir construyendo algo, aunque fuera en silencio. Me prometió que, si algún día me pasaba algo, estaría allí. Que no me dejaría sola. Le creí. No porque necesitara una promesa, sino porque conocía la clase de mujer que era. Empecé a organizar mis papeles. No por urgencia, sino por orden. Preparé mi testamento. No tenía muchas posesiones. Mi departamento, algunos ahorros, mis libros, mis fotos. Todo lo dejé para abril. Pero también escribí una carta. Larga, escrita a mano, donde le contaba mi historia completa. Le hablé de su adopción, de mis miedos, de mis errores, de las decisiones que tomé. Le conté sobre Tomás, sobre Carolina, sobre los años de mentira. Le hablé con la verdad completa, sin adornos. No como una confesión, sino como un legado. Porque si algo había aprendido en esta vida, era que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. Guardé la carta en la misma caja donde estaban mis escritos. No le dije nada. Sabía que algún día la encontraría. La vida siguió su curso. Abril logró alquilar un pequeño local donde armó su estudio. Era una esquina luminosa, con ventanales enormes. Me llevó el día de la inauguración. Me mostró sus nuevos trabajos. Había crecido tanto. Su estilo era más definido, más maduro, pero no había perdido esa ternura que siempre la caracterizó. Había logrado transformar su dolor en arte, igual que yo había transformado el mío en amor. Y yo seguía aquí.
Caminando más lento. Tomando mis medicamentos. Cuidando mis plantas. Esperando sus llamadas. A veces me visitaba con comida casera, a veces me llevaba al parque en auto. Empezamos a hablar más de su futuro. Me decía que pensaba en adoptar algún día. Que quizás no era el momento aún, pero que no descartaba la idea. Me emocionó. Le dije que si alguna vez lo hacía, yo estaría para acompañarla. Para ayudar, para cuidar, para contar cuentos. En esos días de rutina tranquila, comprendí que no necesitaba más. No había espacio en mí para resentimientos. No extrañaba a nadie. No deseaba otra vida. Había tenido la que me tocó, y la había vivido con todo lo que tenía. No fui una heroína. Fui una mujer que amó, que sufrió, que se reconstruyó y que dejó que el amor por una hija lo cambiara todo. Y si algún día el cuerpo decidía apagarse, me iría en paz. Porque sabía que todo lo que había tenido que decir, ya lo había dicho. Que todo lo que tenía que dar, ya lo había dado. Porque el verdadero triunfo no estaba en que otros te aplaudan, sino en acostarse cada noche con el corazón tranquilo. Y yo, cada noche, dormía con la certeza de haber amado sin medida. Los días se hacían más breves, y yo cada vez necesitaba menos para sentir que el día había valido la pena. Una taza de té caliente, una llamada corta de Abril, el canto de algún pájaro que se atrevía a detenerse en el alféizar de la ventana. Había alcanzado esa etapa donde la vida no se mide en logros visibles ni en planes futuros, sino en la calma con la que uno puede respirar por las mañanas y en la serenidad con la que se acepta lo que viene. Mi cuerpo iba mostrando más señales de su desgaste. Algunos días eran mejores que otros. Me movía más lento, dormía más liviano. Los médicos me decían que estaba bien para mi edad, que mantenerme activa era la clave. Pero yo sabía que había una lentitud que ya no se debía solo a la edad. Era otra cosa. Era como si el alma también bajara el ritmo, como si hubiera una necesidad natural de silencio, de contemplación, de pausa. Abril venía más seguido. A veces pasaba sin avisar, con alguna bolsa de fruta fresca, o una comida que había cocinado el fin de semana. Siempre se sentaba en la cocina, con las piernas cruzadas sobre la silla, como lo hacía de niña. Me contaba de sus proyectos, de sus frustraciones con clientes que cambiaban todo a último momento, de sus deseos de algún día abrir una galería propia, más grande, donde otras mujeres pudieran mostrar su trabajo. Yo la escuchaba y me llenaba de orgullo sin decirlo. No quería cargarla con mi emoción. Solo le sostenía la mirada, le ofrecía un poco más de té, le sonreía. Me preguntaba si alguna vez encontraría el amor en otra persona. Pero nunca se lo preguntaba en voz alta. No era un deseo que me desvelara. Si lo encontraba, bien. Si no, también. Ella ya tenía un amor profundo, su arte, su libertad, su forma de mirar el mundo con belleza incluso en lo triste. Yo también tuve un amor así. Con ella. Una tarde de abril, como si el mes le hubiera hecho honor a su nombre, me sentí más cansada de lo habitual. Me desperté con una presión en el pecho. No dolor. Solo una incomodidad persistente. Me recosté en el sillón. Miré por la ventana durante horas. Las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color. Era temprano, pero ya podía oler el otoño. No llamé a nadie. No por orgullo, sino porque sabía que necesitaba ese momento conmigo misma. Estaba en paz. No quería asustar a Abril. No quería que su mundo se tambaleara sin necesidad. Al día siguiente me sentí mejor. Fui al médico. Me hicieron estudios. Nada urgente, pero me recomendaron ir con más frecuencia. Me hablaron de cuidados preventivos. Yo asentía en silencio, como quien ya lo sabe todo, pero agradece la amabilidad. Ese mismo fin de semana, Abril trajo un nuevo cuadro. Lo había pintado pensando en mí. Era un retrato, no literal, pero simbólico. Una mujer sentada frente a una mesa, con una taza entre las manos, y una casa detrás con las luces encendidas. No tenía rostro, pero se notaba que era yo. En la pared del fondo, colgaba un cuadro dentro del cuadro, con un árbol sin hojas.
Le pregunté qué significaba. Me dijo que no era tristeza, que era fuerza desnuda. Así lo llamó, fuerza desnuda. Me estremeció. Colgamos el cuadro en la sala, justo frente al sofá donde solía sentarme a leer. Ahora era parte de la casa. Como ella, como todo lo que habíamos compartido. Una noche, mientras doblaba ropa, me senté de golpe. Me di cuenta de que ya no tenía miedo de morir. No era una idea morbosa. Era una comprensión serena. Todo lo importante ya estaba dicho. Lo que no, estaba escrito. No había deudas. No había pendientes. Si me iba, no me iría con rabia ni con rencor. Me iría con gratitud. Empecé a organizar mis cosas con más intención. Tiré papeles viejos. Guardé cartas importantes. Clasifiqué fotos. Hice una carpeta con los documentos que Abril necesitaría si algo me pasaba. No como un acto final, sino como parte de esa etapa de cierre natural que llega cuando uno entiende que el mundo seguirá girando sin ella. Una tarde de lluvia, saqué la caja donde estaba la carta. La leí en voz alta para mí misma. Releí cada párrafo. No cambié nada. Estaba escrita con la voz que me habitaba. Con verdad, con dolor, con amor. No intentaba justificarme. Solo quería que supiera todo. Lo guardé de nuevo. Cerré la caja. La volví a esconder en el armario alto, donde guardo lo que no se usa pero no se olvida. A veces, cuando Abril se iba de casa, me quedaba en la puerta viéndola alejarse. Su espalda erguida, su andar seguro, su pelo suelto. Y me preguntaba cómo habría sido todo si Tomás no me hubiera engañado, si Carolina no hubiera traicionado mi confianza. Pero el pensamiento no se quedaba. Pasaba como una ráfaga. Porque lo cierto es que si eso no hubiera pasado, Abril no estaría en mi vida. Y yo no cambiaría nada que la alejara de mí. Nada. Hubo un día, unos meses después, en que me desperté con una imagen muy clara. Era mi madre. Estaba parada en la cocina de nuestra casa antigua, preparando pan. La recordé con una nitidez que me hizo llorar. No por tristeza, sino porque comprendí que todas las mujeres que me antecedieron estaban aún dentro de mí. Mi madre, mi abuela, mis tías. Todas habían sufrido de algún modo. Todas habían amado, sido traicionadas, perdonado o no, y yo era una parte de esa línea. No la última, tal vez. Porque Abril también era parte. Porque ella continuaría con ese legado, pero distinto. Más libre. Más fuerte. Me senté a escribir un cuaderno para ella. No un diario. Solo pensamientos sueltos, memorias pequeñas. Cómo preparaba el café cuando era niña. Qué libros me gustaban. Qué música ponía los domingos. No con intención de dejarle instrucciones, sino para que, cuando yo ya no estuviera, tuviera un poco de mí entre las manos. Algo más tangible que la memoria. Algo que pudiera tocar. En una de las últimas entradas escribí: nunca te traiciones por amor. Nunca te encojas para caber en la vida de otro. Y nunca olvides que vales, aunque el mundo te diga lo contrario. Lo guardé junto con la carta. Abril siguió creciendo. Un día me habló de una posibilidad de exponer en otro país. Tenía una propuesta para una residencia artística en Lisboa. Le brillaban los ojos, pero también le temblaba la voz. Me dijo que era por 3 meses. Me preguntó si yo estaría bien sola. Le respondí que mi corazón se iba con ella, pero que mi cuerpo se quedaba en casa. Que tenía que ir. Que no se perdiera nada por miedo. Lloró. La abracé fuerte. Le dije que no era un adiós. Que las mujeres como nosotras no se despiden, se esperan. La vi partir con una mezcla de orgullo y nostalgia. Me quedé en casa. Los días eran más largos sin ella, pero también más silenciosos, más míos. Leía sus correos. Veía las fotos que me enviaba. Y sentía que la vida, a pesar de todo, me había sido generosa. Porque había amado.
Porque había aprendido. Porque había dado todo. Y porque ella, mi hija, llevaba mi historia en la piel, aunque no lo supiera del todo aún. Los días se deslizaban con la suavidad de un río cansado. Me despertaba temprano, más por costumbre que por necesidad. Me gustaba ese momento en que la casa aún dormía, cuando el sol apenas asomaba entre las cortinas y el silencio tenía un peso sagrado. Me sentaba en la cocina con una taza caliente entre las manos y respiraba. A veces no hacía nada más durante horas. Solo estar. Solo agradecer seguir aquí, aunque el cuerpo ya no respondiera con la agilidad de antes. Abril desde Lisboa me escribía casi todos los días. Pequeños correos, fotos, alguna anécdota. Me contaba de los artistas con los que convivía, de los colores de las calles, del sonido del idioma que aún no entendía del todo pero que le resultaba hermoso. Me hablaba de una librería antigua donde pasaba las tardes, de una mujer mayor que vendía café en la esquina y que le recordaba a mí. Yo la leía con una sonrisa. La imaginaba caminando por esas calles desconocidas, con una mochila al hombro y los ojos atentos al mundo. La imaginaba libre, como yo no supe ser a su edad. Había días en que no me sentía bien. Pequeños mareos, fatiga. Nada alarmante. Nada que no pudiera manejar. Pero dentro de mí algo sabía que el cuerpo ya no tenía tanto por delante. No lo vivía con tristeza. Lo aceptaba. Sentía que mi tarea estaba cumplida. Que ya no había más que hacer que esperar, con calma, con gratitud. Empecé a escribir un último texto para Abril. No como los anteriores. Este no era un consejo ni un recuerdo. Era una despedida. Un cierre. Lo escribí a mano, con tinta negra, en hojas sueltas que luego metí en un sobre. Le pedí que no lo leyera hasta después de mi partida. No quería dejarle angustia, solo paz. Y en esas hojas le dije que no llorara por mí. Que me llorara solo si alguna vez se sintió sola, pero no por mi ausencia. Porque aunque yo no estuviera, ella llevaría mi voz dentro. En su forma de mirar el mundo, en la forma de cuidar a otros, en la manera en que eligiera el silencio cuando no hiciera falta hablar. Le dije que no me debía nada. Que todo lo que me dio, incluso sin saberlo, fue más que suficiente. Guardé ese sobre junto con la carta antigua y el cuaderno de memorias. Cerré la caja. La dejé sobre el estante más alto del ropero. Abril sabía de esa caja. Nunca la había abierto. Yo sabía que cuando llegara el momento, ella sabría buscarla. En una de sus cartas desde Lisboa me dijo que había conocido a una mujer llamada Elvira. Trabajaban juntas en una galería. Me habló de su risa, de su sensibilidad, de cómo hablaban durante horas de libros y arte. No me dio más detalles. No hacía falta. Lo leí entre líneas. Y me emocioné. No por lo que pudiera pasar entre ellas, sino porque vi que Abril se permitía abrir de nuevo el corazón. De otra manera. A su ritmo. Con alguien que parecía hablarle desde un lugar distinto. No le pregunté más. Solo le respondí que me alegraba, que siguiera su instinto, que no tuviera miedo de sentir. Las semanas pasaban. Mis fuerzas se hacían más escasas. A veces me costaba vestirme, preparar comida, salir a la calle. Una vecina me ayudaba con las compras. Otra me visitaba por las tardes. No estaba sola. Nunca me sentí sola. Había aprendido a pedir ayuda sin sentir que perdía dignidad. Eso también lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Una mañana me sentí más débil que de costumbre. No era dolor. Era un cansancio muy profundo, como si algo en mí se estuviera apagando con delicadeza. Me recosté en la cama, con una manta sobre los pies. Miré el techo durante mucho tiempo. Pensé en mi madre. En mi abuela. Pensé en mi hermana, a la que no veía hacía años. Pensé en Tomás, en Carolina, pero sin rencor. Solo como nombres que una vez significaron algo. Pensé en Abril, en su risa de niña, en su forma de decir mamá cuando algo la emocionaba. Cerré los ojos. Me dormí un rato. Soñé con agua.
Un río tranquilo, rodeado de árboles. Soñé que caminaba sin dolor, sin apuro. Me desperté al atardecer. Afuera, el cielo tenía un color naranja suave, como si el mundo quisiera despedirse con elegancia. Me senté un rato. Escribí una nota pequeña: no lloren por lo que se termina. Celebren lo que fue. La dejé sobre la mesa del comedor. Esa noche llamé a Abril. Hablamos como siempre. Le pregunté si estaba feliz. Me dijo que sí. Me dijo que tenía miedo de volver y encontrarme más débil. Le dije que no se preocupara, que estaba bien. No le mentí. Lo estaba. Por dentro. Porque no sentía miedo, ni soledad. Solo una inmensa paz. 2 días después, no me desperté. Abril volvió de Lisboa al enterarse. Viajó de inmediato. Entró a la casa con los ojos hinchados, pero el paso firme. Se quedó en silencio frente a la cama. Me tomaron sin sufrimiento. Me encontraron recostada, como dormida, con una expresión serena. Pasó las primeras horas sin hablar mucho. Algunas vecinas la acompañaron. Otras trajeron flores. Hubo palabras de consuelo, pero ella solo asentía. No necesitaba explicaciones. Sabía que el momento había llegado, y que yo lo había aceptado con dignidad. Esa misma tarde, fue al armario. Tomó la caja. Se sentó frente a ella. La abrió despacio. Leyó primero la carta. Luego el cuaderno. Después la nota final. No lloró de golpe. Fue como si el alma se le abriera y dejara salir todo en silencio. Me imaginé viéndola desde algún rincón, sentada en la silla del comedor, con los ojos llenos, pero el corazón en calma. Y supe, aunque ya no estaba, que había entendido todo. Que ella era mi legado. Que mi verdad vivía en sus manos. Que el amor que nos unía no se acababa con mi muerte. Solo cambiaba de forma. Después del entierro, Abril no volvió de inmediato a Lisboa. Se quedó en el departamento por unas semanas, sola, entre las cosas de su madre. No tenía apuro por irse. El lugar olía todavía a ella. A té con canela, a libros antiguos, a las plantas del balcón que seguían floreciendo como si el mundo no se hubiese detenido. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. La almohada aún conservaba la forma de su cabeza, el perchero guardaba su abrigo favorito, y en el cajón del escritorio todavía había caramelos de menta. Los primeros días los pasó en silencio. Dormía en la cama de su madre, leía el cuaderno de memorias por las noches, se servía café en la misma taza blanca con borde celeste. No lloraba de forma violenta. Las lágrimas caían solas, sin esfuerzo, como parte del aire. Lloraba por lo que ya no iba a escuchar, por las preguntas que no llegó a hacer, por las tardes que pensaba compartir algún día y que ahora ya no tendrían lugar. Releyó la carta una y otra vez. Esa carta escrita a mano, con una tinta que parecía haber salido directamente del alma. Su madre le hablaba con una honestidad brutal. No solo le confesaba la traición sufrida, sino que también le hablaba de sus propias fragilidades, de sus miedos, de las veces en que había dudado de sí misma. Le habló de Tomás y de Carolina, sin odio, sin dramatismo, solo con esa lucidez que da el tiempo. Le habló de la vida que había elegido después de todo aquello, de la decisión de no volver a confiar en ningún hombre, no por amargura, sino por respeto a su propio dolor. Y sobre todo, le hablaba de ella. De Abril. De cómo su llegada lo cambió todo, de cómo fue la única verdad sólida que conoció en su vida. Abril sentía que cada frase de esa carta era una semilla. No una carga. No un legado amargo. Una semilla que ahora tenía la responsabilidad de cuidar. Porque entendía que su madre había sido una mujer que eligió amar de otra manera, que eligió el amor materno como única bandera, y que había dado todo lo que tenía para que ella pudiera crecer sin cadenas, sin miedo. Pasó horas ordenando el departamento. Guardó la ropa en bolsas, menos algunas prendas que decidió quedarse. Un suéter color terracota que usaba siempre en otoño, una bufanda tejida a mano, un par de zapatos de andar por casa. No como reliquias,
sino como formas de seguir sintiéndola cerca. El departamento era pequeño, pero luminoso. Abril lo miraba ahora con otros ojos. Pensó en quedarse. Pensó en mudarse allí, en dejar su estudio alquilado y reconstruir su vida desde este espacio. Había algo sagrado en esas paredes, algo que no quería que se perdiera. Habló con la administración, resolvió los papeles de sucesión. Dejó que el duelo la acompañara sin apuro. No lo quiso apresurar ni esquivar. Sabía que había que vivirlo entero. Con el tiempo volvió a pintar. Al principio, solo bocetos. Manos, ojos, objetos. Pero pronto empezaron a surgir nuevas figuras. No eran como las anteriores. Había en ellas una madurez distinta. Un trazo más pausado. Menos rabia, más profundidad. Empezó a trabajar en una serie que llamó La herencia de lo invisible. Eran retratos de mujeres que no existían en el mundo físico, pero que habitaban su interior. Mujeres que representaban a su madre, pero también a sí misma, a todas las que habían amado sin ser vistas, a todas las que habían resistido en silencio. Presentó esa serie en una galería local. No hizo demasiada promoción. Pero las obras hablaron por sí solas. Las críticas fueron generosas. El público se conmovió. Algunas mujeres se le acercaron en las exposiciones para contarle sus propias historias. Una le dijo que hacía años que no lloraba hasta que vio uno de sus cuadros. Otra le agradeció por haber retratado algo que no sabía cómo poner en palabras. Abril escuchaba en silencio, como hacía su madre, sin interrumpir. Solo sostenía el momento con respeto. Con lo que ganó por las ventas, renovó parte del departamento. No mucho. Cambió algunas cortinas, mandó a restaurar la estantería del salón, colocó una lámpara de pie junto al sillón donde su madre leía. No necesitaba transformar el espacio, solo cuidarlo. Lo mantenía como un altar vivo. Vivía allí no como una sombra de lo que fue, sino como una continuidad. Un día, mientras regaba las plantas del balcón, encontró una maceta pequeña con una nota enterrada en la tierra. Su madre la había escrito en una hoja vieja de libreta. Decía, si me estás leyendo, es porque seguiste adelante. Eso es todo lo que quería. Abril se sentó en el suelo, la hoja entre las manos, y lloró como no lo había hecho antes. Lloró por lo vivido, pero también por lo que ella misma estaba empezando a comprender. Porque ahora sabía que lo que había heredado no era solo un espacio, ni una historia, ni un conjunto de objetos. Había heredado una forma de amar. Había heredado un modo de vivir con dignidad incluso después del desgarro. Había heredado una manera de levantarse sin hacer ruido, de no mendigar afecto, de construir verdad con los pedazos de una mentira. Las semanas se volvieron meses. Abril empezó a pensar en adoptar. No como una idea abstracta, sino como una posibilidad real. No quería repetir la historia de su madre, pero sí quería prolongarla. Pensaba en todo lo que había recibido y sentía la necesidad de ofrecerlo a alguien más. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de ella había hecho clic. Ya no le bastaba con sobrevivir. Ahora quería cuidar. Quería ser raíz para alguien, como su madre lo fue para ella. Una tarde volvió a leer la carta. Esta vez lo hizo en voz alta. La grabó con su celular. Pensaba usar esa grabación para un proyecto personal, una instalación artística sobre la memoria y los vínculos. Sentía que la voz de su madre, aún escrita, tenía una fuerza que no podía perderse entre papeles. Terminó la grabación. Se quedó un momento en silencio. Luego encendió una vela. Puso música suave. Se sirvió una copa de vino. Y brindó. No por el pasado. No por la ausencia. Sino por la presencia viva de una mujer que, sin pedir nada, lo había dado todo. Un año después de la muerte de mi madre, adopté a una niña. Se llamaba Lucía. Tenía 3 años, el cabello lacio, oscuro, y unos ojos que miraban como si ya supieran demasiado para su edad. Cuando me la entregaron en aquel edificio frío, lleno de escritorios y formularios, no lloró. Solo me miró. La abracé sin saber si debía hacerlo,
y ella apoyó su cabeza en mi cuello como si hubiera estado esperando exactamente eso durante toda su vida. Los primeros días con Lucía fueron un espejo. Ella me miraba, yo la miraba, y ninguna de las dos sabía muy bien cómo empezar. Pero no hacía falta. Bastaba estar. Cocinar algo simple. Leerle un cuento. Acomodarle el cabello con cuidado. Las palabras llegaron después. Y con ellas, el vínculo. Un vínculo distinto al que había tenido con mi madre, pero que llevaba el mismo origen, el amor elegido, el amor que no viene con la sangre, pero sí con la voluntad. Volvimos a vivir en el departamento. El mismo donde crecí, el mismo donde mi madre pasó sus últimos años. Lucía corría por el pasillo que yo recorría de niña, se trepaba en la misma silla donde mi madre leía, dormía en la habitación que había sido mía. Algunas noches, cuando no podía dormir, venía a mi cama en silencio, y yo la abrazaba como mi madre me abrazaba cuando volvía del colegio llorando por alguna tristeza tonta. No intentaba copiar lo que había recibido. Solo lo usaba como mapa. Sabía que cada amor era distinto. Que Lucía no era yo. Que yo no era mi madre. Pero había una línea invisible que nos unía a las tres. Una forma de estar para la otra. De quedarse. De no huir cuando las cosas se volvían difíciles. Nunca oculté a Lucía su historia. A su ritmo, a su tiempo, le fui contando quién era yo, quién había sido mi madre, de dónde veníamos. Le mostré fotos. Le leí fragmentos del cuaderno que mi madre me dejó. Ella aún no entendía todo, pero escuchaba. Y con el tiempo, comprendí que no necesitaba entender cada palabra para absorber el significado de lo que éramos. Mi trabajo como artista seguía creciendo. Ya no trabajaba solo para pagar cuentas o para llenar galerías. Ahora creaba para dejar algo más profundo. Empecé un proyecto nuevo, una serie de retratos de mujeres que adoptaban. Mujeres con rostros reales, cuerpos reales, historias reales. Algunas eran jóvenes, otras mayores. Algunas solteras, otras en pareja. Todas con un punto en común, habían elegido ser hogar para alguien. La exposición fue un homenaje. La titulé Las que eligen. Al fondo de la sala, colgué una copia del retrato que mi madre me pintó con palabras, la mujer en la silla, la taza en las manos, la casa con luces encendidas detrás. Nadie sabía que era ella. Solo yo. Y Lucía, que un día se paró frente a esa imagen y dijo en voz baja, «Parece buena». Le respondí que sí. Que fue la mejor persona que conocí. Volví a Lisboa unos años después, con Lucía ya más grande. Visitamos los lugares donde había vivido, las calles donde ella me contaba que se sentía viva, las librerías donde buscaba refugio. Le mostré a mi hija esas esquinas que mi madre describía en sus correos. Caminamos juntas. Ella me tomaba la mano sin vergüenza. Yo no pensaba en nada más. La última noche del viaje, escribí una carta. La guardé en la misma caja donde había estado todo lo que mi madre me dejó. Escribí sobre Lucía. Sobre mí. Sobre lo que el amor nos había enseñado. La firmé con mi nombre, y debajo escribí, hija de Emilia. Madre de Lucía. Como si eso fuera mi verdadera identidad. Dejé la caja cerrada en casa, en lo alto del ropero, como ella hizo alguna vez. No por nostalgia. No por necesidad de repetir. Sino porque entendí que hay cosas que no deben desaparecer con una sola generación. Que hay verdades que se heredan no por obligación, sino por gratitud. Lucía creció conociendo el nombre de Emilia. Sabía que su abuela fue una mujer fuerte. Una mujer que fue traicionada y eligió no convertirse en su herida. Una mujer que crió sola a una hija, y la amó sin condiciones. Una mujer que eligió el amor como única defensa contra el mundo. Cada vez que algo me duele, recuerdo su voz diciéndome que el dolor no define. Que lo que define es lo que uno hace después. Que las que sobreviven son las que construyen, no las que destruyen. Ahora soy yo la que repite esas frases. A Lucía. A mí misma. Y cada vez que la abrazo,
cada vez que la protejo del frío, del miedo, del mundo, siento que no estoy sola. Siento que mi madre está ahí. No, en el aire. No en los recuerdos. Sino en cada acto de amor que no espera nada a cambio. En cada silencio que cuida. En cada verdad que se dice a tiempo. Porque su vida no fue en vano. Porque su historia sigue. Porque el amor, cuando es verdadero, no se acaba. Solo cambia de cuerpo.